Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y este es mi stream al cuadrado. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este Samsung A70. Por desgracia ya está abierto, ya que lo tuvimos que configurar al momento de la compra. Pero vamos a ver qué es lo que contiene. Entonces aquí está Samsung A70, la cajita, todo muy bien. Samsung A70 de 128 GB, pantalla Infinity U, huella digital en pantalla. Carga súper rápida, es 4G, un procesador octa-core, una pantalla de 170 x 3 milímetros, que es 6.7 pulgadas, rectángulo completo, pantalla de 166 milímetros, 6.5 pulgadas, esquinas redondeadas, Full HD y es Super AMOLED, o sea que va a tener unos colores demasiado vivos. Tiene una triple cámara posterior de 32 megapíxeles, más 5 megapíxeles, más 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Una memoria de 128, que ya lo comentamos, y una excelente memoria RAM de 6 GB. Entonces este es un teléfono que salió, me parece, en este año. Son 3 colores disponibles, es el color negro, el color rosa y el color azul. También una característica especial de este teléfono es que los colores de su parte trasera son como que muy vivos. Entonces ahorita quiero que lo vean, van a ver cómo se ve genial. Y les cuento rápidamente antes de abrir el dispositivo. Pesa alrededor de 183 gramos. La memoria, como ya saben, es de 128 GB, pero el sistema me parece que ocupa algunos 20. Tendrá libre algunos 108 GB, ahorita lo vamos a checar. Tiene hasta 128 horas de reproducción de audio, eso es excelente por su batería. Tiene un procesador de 20 GHz. Su CPU, como ya vimos, o sus núcleos, es un octa-core. La resolución es de 1080 x 2400 Full HD, 16 millones de colores. La cámara, como ya vimos, es de 32 GB la frontal. La micro SD externa soporta hasta una micro SD de hasta 512 GB. Lo que les comentaba, la memoria disponible es de alrededor de 108.3 y ahorita lo vamos a ver. Es genial ya que es dual SIM y su tipo de SIM es nano SIM. Tiene una bandejilla que ya saben con la llave, es SIM 1, SIM 2 y micro SD. Soporta hasta red de 4G y la conectividad es tipo USB tipo C, me parece que sí trae carga rápida. No soporta MHL por si tenían la duda, que es para conectarlo mediante HDMI a la televisión. Y usa sistema operativo Android. Entonces vamos a proceder a abrir esta belleza. Voy a abrir aquí y lo primero que vemos es el dispositivo. Si tú lo compras completamente nuevo, esta parte del dispositivo viene en su fundilla donde explica lo que está acá atrás. Pantalla Infinity U y demás. Su precio es alrededor de 330 euros. Ahorita ya está saliendo esta pantalla que es la Always On Display, ya que ya lo tengo encendido. Vamos a sacarlo. Ups. Aquí está el dispositivo. Aquí lo podemos desbloquear y todo. Ahorita lo vemos más a detalle. Pero vean, la pantalla está increíble. O sea, ocupa casi toda la pantalla, nada más por lo de la cámara de 32 GB que tiene aquí. Pero por lo demás está genial y tiene su lector de huellas en la pantalla. Ahorita no lo tengo configurado, pero pues bueno. Acá atrás es lo que decía. Este es el color blanco. Según yo, ¿sí lo pedí blanco? Bueno. También está en azul, rosa y negro, que es lo que les comentaba al principio. Entonces esta parte parece cristal, pero en realidad es plástico. Esto con el fin de poner el dispositivo un poco más económico. Vemos rápidamente, aquí tiene su bandeja, que es donde cabe SIM 1, SIM 2 y micro USB. Aquí sí tiene jack de audífonos, tiene su puerto USB tipo C, lo que es el micrófono y una bocina. Acá tiene el botón para bloquear, subir y bajar volumen. Acá arriba tiene todo. Atrás podemos ver las 3 cámaras, que es de 32, 5 y 8. Y su flash LED Samsung. Y aquí tiene una breve leyenda. Vamos a ponerlo a este lado. Aquí está lo del chip. Vamos a ver aquí. Aquí tiene, es super carga rápida. Vamos a ver si alcanzo a ver las especificaciones. Si alcanzo a enfocar aquí. A ver, estoy buscando 5.9 volts, 3 amperes o 11 volts, 2.35 amperes, es variable, está genial.
y se conecta aquí, o sea, ya no es como USB normal, sino que es USB tipo C a USB tipo C, como pueden ver. O sea, no cualquier dispositivo lo podría usar, por así decirlo. Bueno, sí, trae unos audífonos, no son de excelente calidad, pero vemos que es un kit muy completo. Viene su llavecita aquí para sacar la bandeja, y acá arriba tiene más cosas. Tiene una funda, es excelente, ya que casi ningún dispositivo trae funda, a menos de que sea chino. Tiene la guía rápida y tiene la garantía. Es todo lo que viene en este dispositivo. Vamos a ponerle la fundilla para ver qué tanto se sacrifica la parte de acá. Se ve excelente. Como saben, este video, más que especificaciones y demás, es un unboxing para ver qué es lo que contiene el dispositivo, rápidamente con qué memoria viene y ver lo de las cámaras. Entonces pongo aquí la cámara y activar, aceptar. Aquí está la cámara, se ve genial. Le puedo sacar una foto. Tiene el temporizador. Vamos a quitarlo. Y aquí vemos las fotografías. Vamos a eliminar. Se ven genial. Tienen un poquito de ruido, ya que si las haces mucho zoom, sí se ve muy padre. Vamos a borrarlas. Voy a la papelera. Vamos a ver video. Tiene Bixby, que es el asistente de Samsung. Aquí está el Full HD 1920x1080. Aquí podemos cambiar las resoluciones. 2400x1080, genial. Y 1440x1440. Tamaño del video frontal 1920x1080. Y vamos a ver la cámara frontal, que es de 32 GB. Se ve excelente. Tiene un ángulo bastante amplio. Voy a sacar una foto. Ahí está. Uy. Puse mi dedote. Disculpen. Entonces vamos a borrarla. Vamos a sacar esta foto así. Y observen. Se ve muy bien esta foto. O sea, ya si haces mucho zoom, pues ya se empieza a ver como los píxeles y demás. Pero en sí tiene una excelente cámara. Entonces, ahora vamos a ver lo del almacenamiento. Yo ya lo tenía abierto. Aquí vamos a ver. Almacenamiento. Aquí está. Tiene ahorita 105.2 GB libres. Yo ya le bajé la aplicación de Smart Switch. Con esta vamos a transferir datos de nuestro celular antiguo al nuevo y vamos a hacer un video al respecto, nada más probándole. Es algo muy sencillo, tampoco se emocionen y piensen que va a ser un video así súper largo, pero les quiero mostrar cómo ustedes pueden transferir su información desde un teléfono viejo a su teléfono nuevo. Y otra particularidad es que el teléfono que estoy usando viejo tiene la pantalla rota. Entonces en sí así vendría nuestro dispositivo. Tiene Bixby. Vamos a aceptar aquí. Vamos a iniciar sesión. No recuerdo si ya tengo. Voy a tener que iniciar sesión con Google. Y para activar a Bixby, rápidamente también les quiero mostrar lo que es datos biométricos, el lector de huella en la pantalla. Entonces le doy continuar. Aquí voy a ingresar cualquier PIN. Listo. Entonces vamos a escanear nuestra huella. Listo, escaneo el dedo por completo, cambia de posición el dedo cada vez que captura los verdes de la pantalla. Entonces, por ejemplo,
Falta de este lado, acá abajo. Y listo, realizado. Entonces, aceptar. Aquí me va a pedir que acceda a mi cuenta Samsung. Le puedo dar continuar con Google, pero ahorita estoy teniendo unos temillas, entonces eso lo vamos a hacer después. Pero observen, lo bloqueo y simplemente pongo mi dedo y póngatelas. También tiene, aquí está lo del dedo, puedo poner el pin. También tiene desbloqueo facial. Aquí en datos biométricos, registro digital. Datos biométricos, aquí le puedes poner registro facial. Aquí voy a poner el pin. Y llevo anteojos ahora mismo. Le voy a dar que no. Y va a detectar mi rostro. Listo, rostro registrado. Reconocimiento más rápido, permanecer en pantalla de bloqueo, levantar para activar, aumento de brillo de pantalla, aceptar. Y listo. Esto lo voy a eliminar después, ya que el teléfono en sí no es mío, pero vamos a hacer una prueba. Entonces yo lo bloqueo. Y ya se desbloqueó, pueden ver, acá arribita, no sé si lo vieron. Yo activé el levantar para desbloquear, pero creo que aún no sirve. Pero aquí lo lee. Está leyendo mi rostro, pero como está la cámara no lo detecta. No hay coincidencias, pero imagínense yo le hago así y ya tiene el simbolito aquí. Así de sencillo, o simplemente aquí le doy y ya se desbloquea. Está muy padre, la verdad. La carcasa opaca un poco el brillo de atrás, el blanco, pero en sí está muy bien. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda adicional, háganmela saber. Cualquier cosa que quieren que hagamos en otro video, pues con gusto la hacemos. Entonces, eso sería todo por este video. Yo soy Archislas, esto es Mission al Cuadrado.